Buenos días de nuevo a todos los que ya se encuentran conectados a este seminario, la nueva ISO 27001-2022, novedades del estándar de seguridad de la información. Hoy estamos de la mano de nuestro experto Óscar Zavala, que va a estar comentándonos todos los cambios que actualmente tiene esta norma ISO. Él es ingeniero de sistemas, máster en ciberseguridad, especialista en gerencia de proyectos de ingeniería y tecnólogo en sistematización de datos. Él también cuenta con una amplia experiencia en auditorías de gerencia de proyectos, consultorías e implementación de las normas ISO 27001, 20000, 22000, 31000, 9000, 14000 y 45001. Óscar, bienvenido. Muchas gracias por compartir con nosotros en este seminario. Te doy paso para que demos inicio a este webinar. Y les digo a todos, en este momento en el chat hay una encuesta de asistencia donde podrán llenarla y podrán al final recibir las memorias de este webinar. Asimismo, participar del descuento que tenemos para ustedes al final de este seminario. Pueden ir dejando también las preguntas que tengan en el panel de preguntas o también en el chat, que al final las estaremos leyendo con Óscar para resolverlas en su momento. Muchas gracias y bienvenidos. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos. Buenos días para todos. Como ya lo dijeron precisamente, mi nombre es Óscar Zavala y la idea es poder hacer una pequeña introducción durante esta hora de lo que es la nueva norma ISO 27001 del 2022 con sus cambios, sus ajustes, otras cosas también que fueron muy leves, por decirlo así, pero que también dejan cosas bien importantes dentro de la estructuración de la norma. Entonces, creo que están viendo mi pantalla. Igual pueden por el chat, por favor, confirmarme si están viendo la pantalla. Vamos a ver estos 4 puntos durante esta hora. Vamos a validar precisamente todo lo que es el tema de las novedades de la ISO 27001 del 2022. En el primer punto, entonces, ¿qué nos trae a nivel de estructura la norma? Y cuáles han sido los que es el punto que trata, que es el punto que me está tratando acá, que me dice que la ISO 27001 trata una nueva sección, el tema de los cambios de planificación en el sistema, sin que requiera para ello un proceso nuevo. Y fíjense esta aclaración, sin que requiera para ello un proceso nuevo. Como sabemos, la norma antes hablaba mucho, las normas de antes de cuáles eran los procesos que pedían. Ahora la norma casi no está pidiendo procesos muy específicos, pero sí me está diciendo haga una adecuada planificación o control de los cambios. Entonces, mediante registros, mediante un instructivo, mediante un proceso, un procedimiento, que como ustedes saben ya la norma lo tenía, el tema de control de cambios ya lo tenía identificado en 3 puntos. En control de los cambios, en el A12 me hablaba de los controles de los cambios en la infraestructura de TI o en los procesos. En el A14 me habla del control de los cambios en los sistemas, y el A1522 me habla del control de los cambios en los proveedores sensibles. Estoy hablando en la ISO 27001-2013. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que desde antes ya la norma me hablaba de que yo controlara los cambios. Ahora me dice, haga planificación adecuada del control de cambios. Entonces, si hay un proceso, es incluirle prácticamente este tema que me habla la nueva cláusula 6.3. En el numeral 7, en el soporte, este punto prácticamente se mantiene. Ahora, en la parte de pronto del 7.4, solicita definir cómo comunicarse y se elimina la necesidad de a quién comunicar. Recordemos que en el numeral 7 en soporte me habla de los recursos, de la concientización y de control de documentos. Es el 7.5 y el 7.4 en las comunicaciones. Entonces, antes en este numeral de las comunicaciones me hablaba de que yo debía definir cómo comunicarse, a quién comunicarle, dónde, cómo, en fin, eran 5 características de las comunicaciones. Entonces, ahora solo define cómo comunicarse y elimina a quién comunicar. En el tema de la operación, pues en el tema de la operación es la forma precisamente como yo voy a alinear el tema de mis objetivos y los riesgos precisamente a lo que hace la organización.
me dice que se sustituye el requisito de planificar el logro de los objetivos de seguridad de la información por el requisito de establecer criterios para los procesos para implementar acciones identificadas en la cláusula 6. Entonces, aquí en el tema de los riesgos y para controlar esos procesos de acuerdo a sus criterios. Por otra parte, ahora la ISO 27 solicita organizar que se controlen los procesos, productos o servicios externos que sean relevantes para el sistema. ¿Y qué quiere decir eso? Si yo soy una empresa de telecomunicaciones y yo contrato las personas que van y me hacen las instalaciones de última milla, pues esto yo lo debo controlar claramente, esos procesos los debo controlar, aunque la norma, en este caso, en la 27.001/2013, bajo el dominio del A15, también controlaba parte de eso, pero ahora es más explícito en el tema del numeral 8 como tal. Yo estoy viendo que están dejando sus preguntas en el chat. Ya más adelante, precisamente, vamos a darle espacio para aclarar esas inquietudes. En el numeral 9, que es el de desempeño y evaluación, 9 y 10, me habla de que los mecanismos utilizados para medir, analizar, monitorizar, evaluar y realizar el seguimiento a la eficacia del sistema ahora deben ser comprobables y reproducibles. Sabemos nosotros por experiencia que la buena práctica, yo siempre hablo de buenas prácticas porque considero que un auditor no podría llegar a decir, muéstreme sus indicadores, pero sí puede llegar a decir, muéstreme cómo usted mide su proceso, su procedimiento para lograr esos objetivos. Entonces, ahora lo que me piden esta parte es de que este método, este mecanismo para medirse sea comparable y sea reproducible. Es decir, que si es una fórmula, yo esa fórmula la puedo llegar a aplicar en otro proceso o procedimiento sin tener ninguna afectación y que me va a permitir hacerlo. Y en la revisión por la alta dirección, ahora también debe considerar todos los cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Entonces, si alguna parte interesada tuvo algún cambio, que recordemos lo que es por allá en el numeral 4.2, ese cambio se debe reflejar dentro de la revisión por la dirección. Entonces, mis amigos, aquí, como ustedes saben, hicimos un barrido desde el numeral 4 hasta el numeral 10 de la norma. Como lo vimos así muy rápidamente, pues se mantiene la misma estructura, solo hay la adición de un control o un numeral nuevo, que es el 6.3, planificación de los cambios. El resto se mantiene igual con algunos ajustes que es importante, como les decía, que los tengan en cuenta, que ya ustedes entren a hacer el curso de actualización, si son auditores, algunos de ustedes que lleguen a hacer el curso de actualización a la nueva acción de la norma, o los que no, que hagan el curso de auditores internos, donde pues vamos a decirles cada uno de estos puntos, cómo se aplican en organizaciones grandes, medianas, pequeñas, y cómo yo puedo llegar a lograr, pues, auditar un sistema de gestión de seguridad de la información, sin importar el contexto como tal, sino enfocado como tal en la norma, en las buenas prácticas de la organización que haya definido sus procesos, sus procedimientos, y por supuesto otro referente muy importante es en las leyes que puedan llegar a aplicar al negocio. Este es como un gráfico que precisamente me muestra cómo es bajo este nuevo enfoque que yo a partir del contexto hago una valoración de toda la información, pues defino lo siguiente que hago para poder implementar mi sistema de gestión de seguridad de la información es que defino cuál es el alcance. Recordemos que el alcance es el proceso de negocio o servicios. Yo siempre insisto en este tema de que los alcances de los sistemas de gestión de seguridad de la información deberían, no deben, estar enfocados en los servicios que la organización ofrece. ¿Y por qué? Porque pues yo sé que más de un 70-80% de los que están aquí en este webinar son empresas privadas, y las empresas privadas lo que buscan es mejorar sus controles en cuanto a seguridad, también buscando para no ser vulnerables como tal, pero también lo que buscan es que estos sistemas apalanquen la confianza de los clientes precisamente en que son una organización segura y que permite el mantenimiento y que permite garantizar el manejo de la información. Luego se hace un análisis de los activos sensibles de la organización, se hace basado en esos activos y en ese contexto se hace un análisis de riesgos, que aquí siempre pues la ISO y nosotros recomendamos la ISO
como metodología para el análisis de riesgos. Se genera lo que técnicamente nosotros llamamos la SOA, que en inglés quiere decir Statement of Applicability, que es la declaración de aplicabilidad, que como ustedes saben, ese es todo el listado. En la versión anterior eran los 114 controles. Aquí va a ser diferente todo el listado de los controles, la justificación y cómo la organización está aplicando cada uno de sus controles. Luego de que yo tenga esto, entonces empiezo a implementar todo este sistema, hago una auditoría precisamente como parte del planear, hacer, verificar, actuar. Esa auditoría va hacia una revisión por elección, y la mejora continua me permite que yo haga, vuelve y cerrar, generar acciones correctivas, volver a generar y hacer todos esos análisis. Entonces, esa es la forma en que yo lo puedo implementar, es como una guía. Como les decía, el nuevo enfoque de la norma se mantiene, el nuevo enfoque de la norma busca y siempre ha tratado de mantener todo lo que es los numerales del 4 al 10 en la misma tónica, con algunos ajustes no muy estructurales que se pueden llegar a implementar fácilmente. Ahora miremos ahora las novedades en cuanto a los controles del anexo en la nueva versión de la ISO 27001 del 2022, del anexo A. Les recuerdo que este anexo A es el que está basado en la ISO 27002. Este sí tuvo unos cambios que son importantes, pues que las organizaciones sepan, conozcan estos cambios. Entonces, como les digo aquí en esta diapositiva, el estándar ISO 27001 del 2013 contenía 114 controles que estaban divididos en 14 anexos. Entonces nosotros siempre hablamos de estos anexos o de los dominios. Entonces siempre hablamos del dominio A5, que era el de políticas, A6, que era el de información, A7, que era la seguridad de la información ligada a los recursos humanos. Están divididos en esta forma. A8, que era el tema de control de activos y clasificación de la información. A9, control de acceso. Y así hasta la 18, que era el de compliance, el de cumplimiento. Entonces esos eran los 14 anexos que dice acá, dominios, también lo conocemos en Colombia. Ahora la versión que fue liberada en febrero del 2022 contiene 93 controles. Esto es bien importante, divididos en 4 categorías. Entonces 93 controles dividido en 4 categorías. Entonces fíjense que de 114 controles que tenía antes la norma, me bajó a 93 controles, buscando precisamente la organización optimizar. Yo siempre he dicho que hace muchos años nosotros hablábamos de seguridad de informática, luego se pasó a seguridad de la información y ahorita ya hablamos más de ciberseguridad. Esta norma precisamente hasta en el nombre, ahora es una norma de seguridad de la información, ciberseguridad y datos personales. Entonces fíjense que la norma también ha migrado el enfoque a que no es seguridad de la información, abarca otras cosas también en este momento. Y eso es lo que busca también, perdón, al ajustar hacia estos 93 controles dividido en 4 categorías. Si antes estaba dividido en esos 14 anexos o 14 dominios, ahora solo quedaron 4 categorías. Estas se enfocan en el contexto de aplicación de cada control de la siguiente manera. Los primeros los son organizativos, que son 37 controles. John León, ya ahorita te doy la palabra, ya vamos para la sesión de preguntas, o si no, si quieres en el chat me vas haciendo la pregunta, ya yo te respondo. Bueno, entonces hablamos de organizativos, 37 controles, de personas, 8 controles, físicos, 14 controles, y tecnológicos son 34 controles. Esa es la forma en que lo organizó. Si ustedes analizan, de personas, podríamos llegar a decir que se mantuvo. ¿Por qué? Porque nosotros antes también teníamos la misma cantidad de controles dentro del dominio A7, que era de seguridad de la información ligada a los recursos humanos. Entonces aquí se puede llegar a decir que se mantiene. El tema organizativos, aquí lo que hizo fue unir diferentes tipos de controles en este otro grupo de organizativos, y aquí son los controles físicos como tal, y tecnológicos también unió muchos controles que nosotros teníamos antes de criptografía, de control de acceso como tal, e incluyó otros nuevos de web o de servicios en la nube. Entonces, ese es como un gran resumen de lo que puede llegar
a hacer la nueva versión del anexo A. Como en términos generales, pues los controles de las personas se refieren a personas individuales. Aquí es donde nosotros siempre buscamos fortalecer el tema como la contratación, como la concientización, como el proceso disciplinario, que era algo que se mantiene. Yo les recuerdo o les cuento para los que no lo sepan, la norma en esa parte siempre me exige que yo tenga un proceso disciplinario eh, para, si una persona llega a incumplir con una política de seguridad de la información, pueda estar expuesto a ese proceso disciplinario de acuerdo a las leyes de cada uno de los países. Entonces, esos los tipos de controles que se aplican acá y pues también el tema de la concientización. Es importante ese porque hay un grupo exclusivo para este tipo, porque el 80%, pues, se ha comprobado a nivel mundial que el 80% de los ciberataques o de las vulnerabilidades se dan debido a las personas. Cuando hacemos doble clic a un enlace un poco peligroso o cuando le damos responder a un correo que también es de dudoso origen, ahí las personas es donde estamos fallando. Entonces, por eso es que siempre vamos a tener este grupo, este dominio, porque las personas siempre vamos a ser como un riesgo para los sistemas cuando no tenemos los suficientes conocimientos o la concientización requerida. Los tecnológicos, pues, son los referidos a todo lo que son los temas de tecnología y todo lo que tiene que ver temas como hardware, como software, como aplicativos como tal. Eh, y los físicos, si se trata de objetos físicos, los físicos, cuando nosotros hablamos de CCTV, de controles de acceso físico, de controles de seguridad perimetral física como tal, esos son los que se manejan ahí. Y en caso contrario, de categorías que no son de estas, pues son los organizacionales. Todos los controles como tal que pueda llegar a tener la organización. Entonces, ¿qué les cuento? Este resumen es bien importante. Porque primero, de los 93 controles actuales, los que quedaron en la nueva versión de la norma ISO 27002, 58 se han actualizado, ¿sí? Es decir, 58 controles simplemente se actualizaron, se ajustaron. 24 representan la fusión de controles anteriores y 11 se han introducido como nuevos controles. Entonces eso es bien importante, recuerden, 58 controles han actualizado, 24 fusión de controles anteriores y 11 nuevos. Vamos a mirar muy brevemente cuáles son esos 11 nuevos. Como ustedes se dan cuenta, dentro de esa parte de la norma del anexo A o de la norma ISO 27002, en donde sí se presentan cambios sustanciales, cambios fundamentales para la organización, porque vemos que en la estructura de los numerales se ha mantenido y se ha continuado precisamente con las condiciones que teníamos del 4 al 10 y con la misma estructura, solo la inclusión del 6.3, el resto se mantiene igual, vemos que es muy general. Mientras que en esta parte, en los controles del anexo A, sí hay ajustes que hacer. Entonces, pues ahorita ya vamos al tema de las preguntas, pero aquí es donde las organizaciones que están certificadas, por ejemplo, si tenían una declaración de aplicabilidad, pues tienen que ajustarla porque antes la declaración de aplicabilidad estaba basada en 93 controles, pero en 114 controles, perdone, pero ahora son 93, porque de pronto sus análisis de riesgos también tienen alguna referencia a esos 114 controles y ahora son 93. Entonces tendremos que pensar en ajustar declaración de aplicabilidad, tenemos que pensar en ajustar los análisis de riesgos y tenemos que pensar también en otros ajustes de tema de documentación para verificar precisamente qué está pasando. Para los participantes que levantaron la mano, ya les voy a dar la palabra. Creo que en el chat es donde donde estamos dejando las preguntas para el final de la sesión. Con mucho gusto, yo voy a dejar unos 10, 15 minuticos para que aclararles todas las dudas que tienen. Entonces, por ese lado las vamos a aclarar. Como les decía, vamos a hacer una breve repaso de cuáles son los controles nuevos. Estos que aquí me dice de los 11 controles nuevos que se han introducido, esos son los que vamos a repasar, como para que tengan un conocimiento muy general. Como les digo, yo siempre he dicho que la norma ISO 27001 es una norma
qué sé yo, a lo sumo 20 páginas, mientras que la ISO 27002 es una norma bastante grande, que es cerca de unas 150 páginas, por decirlo así, porque es precisamente cada uno de esos controles, yo cómo los aplico dentro de mi organización. Y para nosotros los técnicos, pues es una norma bien interesante, porque a veces cuando a mí me hablan de controles criptográficos, pues yo pienso en un cifrado SHA-256, pero otros piensan en una VPN, que es una forma de cifrar, otros piensan en un sistema de comunicación, otros piensan en correo electrónico cifrado. Entonces, por eso lo que hace la norma en esa parte del anexo A es aclararme técnicamente qué es lo que yo debo hacer, cómo lo puedo implementar y cuáles son las mejores prácticas como tal para eso. Entonces, es una norma súper recomendada para aquellas personas que quieran saber qué quiere decir eso. Y yo, como les digo aquí, en esta parte solo les voy a decir el nuevo control y la relación de ese control, pero la forma de cómo implementarla, todo eso está en la norma ISO 27002 y todo eso también, todas esas dudas se van a aclarar en los cursos que está promoviendo Bureau Veritas Certification, precisamente para que buscan que salir de dudas y que todo el mundo esté actualizado en estos temas de la norma. Entonces, dentro de los controles organizacionales, los nuevos controles organizacionales son tres: el 5.7, el 5.23 y el 5.30. El 5.7 me habla de inteligencia de amenazas y me dice que la información relacionada con las amenazas a la seguridad de la información debe recopilarse y analizarse para generar información sobre amenazas. Entonces aquí este y otro control también que es muy relacionado con, como sabemos, con nosotros hablamos de estos sistemas 100 de correlacionador de eventos que precisamente me recopilan información y me dan una estadística bien importante de cómo es el tema de las amenazas. El 5.23 es el control de seguridad de la información para los servicios en la nube. Ese es un tema que nosotros antes no lo manejábamos. Es un tema que la nube es prácticamente de 4 o 5 años hacia acá. Entonces antes no habían servicios en la nube como lo hay ahorita. Yo digo que alguna vez escribí una charla de las relaciones que hay entre los disquetes de 5 1/4 y los servicios en la nube. Yo, dentro de mi experiencia, he creído que de allá venimos, es que es de 5 1/4 y hemos terminado en Drive, en OneDrive y en todas las nubes privadas y públicas que hay. Entonces, en este tema de seguridad de la información para servicios en la nube, son todos los procesos de adquisición, uso, gestión y salida de servicios en la nube deben establecerse de acuerdo con los requisitos de seguridad de la información. Yo, dentro de mi experiencia como auditor, he encontrado nubes inseguras, proveedores de nubes que no están certificadas o proveedores de nubes que, así como decimos en Colombia, ustedes saben que lo barato sale caro. Uno dice, no, yo no me iría por eso, pero pues los clientes son los que dan el recurso y ellos son los que definen precisamente cuál es el proveedor que se va a escoger. Pero aquí me dice que esos proveedores precisamente deben entregar unos servicios de acuerdo al sistema de gestión de seguridad de la información. En el control 530 de preparación de las TIC para la continuidad del negocio, me dice que yo debo preparar las TIC, deben planificarse, implementarse y probarse en función de los objetivos de continuidad del negocio y los requisitos de continuidad de las TIC. Fíjense que antes el tema de continuidad de la información dentro del dominio A17 me hablaba, en la norma ISO 27001 del 2005 me hablaba de la continuidad del negocio. En la ISO 27001 2013 me hablaba de la continuidad de la seguridad de la información. Ojo. Y en esta 530 me está metiendo otro enfoque bien interesante, que yo todo lo que es tecnologías de la información y comunicaciones o TIC, debo prepararse, debo planificarlo, debo probarlo para que haya un cierto nivel de continuidad. Entonces se vuelve bien interesante este control. En controles físicos, el control nuevo es el 7.4, que es el supervisión de la seguridad física. Me dice que las instalaciones deben ser monitorizadas continuamente para detectar accesos físicos no autorizados. Entonces, esto muchas veces lo hacen los guardas, muchas veces lo hacen sistemas, muchas veces lo hacen en los circuitos cerrados de televisión, pero la forma de cómo yo voy a revisar continuamente todas mis instalaciones físicas para que no se vaya a presentar ninguna vulnerabilidad.
En controles tecnológicos tenemos precisamente estos nuevos controles, estos 7 nuevos controles. El primer control es el 8.9, gestión de la configuración. Es el que me define que las configuraciones, incluidas las de seguridad, de hardware, de software, servicios y redes, deben establecerse, documentarse, implementarse, monitorizarse y revisarse continuamente. Entonces, el tema de gestión de la configuración es precisamente que, pues, todo esto todas las máquinas estén configuradas y que todo eso yo lo pueda llegar a tener controlados. En muchas organizaciones grandes tienen todo un gran departamento para manejar este Configuration Manager, precisamente para definir cómo voy a hacer la gestión de la configuración. En el 8.10 me habla de eliminación de la información. En la versión anterior de la norma sí hablaba de borrado seguro, pero no era tan explícito como este, que me dice que la información almacenada en sistemas de información, dispositivos o en cualquier otro medio de almacenamiento debe ser eliminada cuando no sea necesario. Por supuesto, debe ser eliminada, se deben mantener registros, deben tener evidencias de ese borrado seguro como tal. Entonces, dentro de este control. En el 8.11 me habla de enmascaramiento de datos. Y el enmascaramiento de datos me habla de que se debe utilizar de acuerdo con la política específica del tema de la organización sobre el control de acceso y otras políticas relacionadas con temas específicos y con los requisitos comerciales, teniendo en cuenta la legislación aplicable. Este tema de enmascaramiento de datos es lo que nosotros le llamamos también ofuscación de los datos, que es el tema de que si yo voy a utilizar datos reales para mis pruebas, debo ofuscarlos o cambiarlos o enmascararlos para que no vaya a tener ningún problema de alguna demanda por datos personales porque encontraron que yo utilicé un número de celular real o un número de identificación de una persona. El 8.12 me habla de prevención de la fuga de datos y me dice que las medidas de prevención de fuga de datos deben aplicarse a los sistemas de redes y cualquier otro dispositivo que procese, almacene o transmita información confidencial. Entonces, para la fuga de datos hay muchas herramientas en el mercado. Hay organizaciones que no tienen ninguna, que dicen, no, mis empleados tienen el puerto USB bloqueado, ellos tienen un contrato, un acuerdo de confidencialidad, pero hay otras que sí tienen herramientas precisamente de aplicaciones o software que sirven y que ayudan a prevenir la fuga de datos. Por supuesto, yo como auditor, yo no puedo pedirle a una empresa pues que deba tener una herramienta propiamente para la fuga de datos, sino que me demuestre precisamente cómo evita que aquellos dispositivos que almacenan o transmiten puedan llegar a exponer información sensible. El 8.16 me habla de actividades de monitorización. Me dice que todas las redes y los sistemas de aplicaciones, esto es parecido al que vimos ahorita, deben revisarse para detectar comportamientos anómalos, deben tomar las medidas apropiadas para evaluar posibles incidentes de seguridad de la información. Es muy parecido al anterior de que yo puedo tener aquí muchos software o aplicaciones que hacen esto, pero pues es en la medida también del tamaño y de la billetera de la organización. Filtrado web, este es bien importante. El acceso a sitios web externos debe administrarse para reducir exposición a contenidos maliciosos. Muchas veces los empleados de una organización pueden entrar a ciertos sitios que pueden poner en riesgo la información de la empresa. Entonces, eso es lo que nosotros técnicamente llamamos como WAF. Es importante también que se valide la forma en cómo la organización controla esos riesgos. Y el último control, el 8.28, es el que me habla de codificación segura. Me habla de que los principios de codificación segura deben aplicarse al desarrollo de software. Y es precisamente la organización a nivel de código, cuáles son los principios que aplica precisamente para que no vaya a presentarse ninguna fuga de información. Como sabemos, las organizaciones de desarrollo de software o las fábricas de software, pues su gran activo es el código, el software que tienen y ellos también lo protegen de esa forma. Esta es la sección 3. En esto, pues, precisamente quiero darles algunos tips de qué deben hacer las organizaciones que ya obtuvieron la certificación o las que se van a certificar. Eso es lo que busco precisamente con este par de diapositivas. Primero, aclararles que hay un periodo de transición de 3 años para que las organizaciones certificadas revisen todo su sistema de gestión de seguridad de la información y que puedan ajustarse a la nueva versión de la norma ISO 27001, por lo que hay un tiempo suficiente para realizar los cambios necesarios.
Sin embargo, pues los organismos de certificación podrían dejar de ofrecer eh, este certificado. Yo pensaría que más o menos en el año 2025 ya no se certificaría, después de septiembre del 2025, ya no se certificarían las normas, las empresas más en la norma ISO 27001-2013. Entonces, todos estos 3 años que tenemos, que empezó el año pasado, son tiempos para que los auditores nos certifiquemos. Ya Bureau Veritas y todos sus auditores ya estamos homologados en las nuevas normas. Ya ahorita Bureau Veritas tiene que hacerles un trámite precisamente para que pueda llegar a certificar en la nueva versión de la norma. ¿Qué tienen que hacer las empresas que ya estén certificadas? Y de pronto ya aclarando un poquito más las dudas, las empresas que están certificadas eh, deben migrar hacia estos nuevos requerimientos de la norma. Como les decía en las diapositivas anteriores, al cambiar a estos 93 controles de los 114 que teníamos antes, pues se deben ajustar documentos como la declaración de aplicabilidad o SOA, se deben ajustar temas como los riesgos y hay referencia hacia los controles del anexo A. Toda esta documentación se debe ajustar. Recordemos que en los numerales es poco, solo el tema de control de planificación de los cambios y ese es el que se debe llegar a ajustar. Como tal, esos son los ajustes a nivel de los numerales del 4 al 10. Y aquí en el anexo A sí tenemos que hacer ajustes importantes. Primero porque hay nuevos controles que antes no los teníamos dentro del visor. Entonces esos controles se deben empezar a monitorear. Es importante. Ahora, una organización que se va a certificar, ¿qué es lo que debe hacer? Y eso es bien importante. La organización, por supuesto, tiene 3 años y ya empezó un proceso y lo está terminando este año. Pues en este año 2023 o hasta el 2024, yo pensaría que se podría llegar a certificar en la ISO 27001-2013 con cualquier ente certificador o con Bureau Veritas preferiblemente, pero las organizaciones, con una organización empieza ahorita a trabajar en implementación de la norma, pues sería una de las primeras, eso sería bien interesante, podría llegar a pensar en ya certificarse ya en la nueva versión de la norma, con toda esta nueva estructura y con sus nuevos controles, entonces sería más fácil porque no tendría que hacer un esfuerzo ahorita para certificarse y luego otro esfuerzo para actualizar a la nueva versión de la norma. Entonces, eso es bien importante. Entonces, ahora aquí sí vamos a dejar el tiempo para las preguntas. Yo aquí dentro del chat veía algunas preguntas que quiero revisarlas. Voy a revisarlas brevemente. Pregunta, la norma en cuanto al nombre a cambio, cambia de seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. ¿Esto para una certificación debe quedar así o qué nombre se mantendrá? No, se mantendrá cuando ustedes en este momento están certificados en el sistema de gestión de seguridad de la información. Cuando se certifiquen a la nueva versión de la norma, se certificarán en su sistema de seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Cambia el nombre, pero no solo cambia el nombre, también cambia el enfoque de la norma porque ahora está más enfocada en esos temas. Entonces, sí, cuando cambien a la nueva versión, también cambiará el nombre del sistema. Ya no hablaremos del SGSI como hablamos, sino también debe cambiar este tema de la norma. ¿Qué otras Si me permite preguntas? brindar una información y ya continuamos con las preguntas. La diapositiva que Vale. están viendo en este momento es porque todas las personas que están como asistentes en este e-seminario ya en este momento cuentan con un 25% en la formación de auditor interno, pues del tema de seguridad de la información. En ese momento pueden ver el número de Carolina Espejo, que es la persona que se va a encargar de ayudarles a redimir este descuento, la persona que los va a asesorar a la compra del curso. Si se encuentran interesados, voy a dejar el número de ella también en el chat para que puedan contactarla si quieren después de este webinar. Y como les comentaba, van a estar recibiendo las memorias a los asistentes de este seminario. Se va a estar enviando por correo para que puedan redimir este descuento también y la grabación de este seminario. Entonces les agradezco puedan llenar esa encuesta. Al final del webinar también Zoom les hace una encuesta de satisfacción que también es importante que la puedan
la puedan contestar. Y bueno, Oscar, continuemos ya con las preguntas. Perfecto, muchas gracias. Entonces, listo. Si estamos certificados, pregunta Marcela Sánchez en la versión 2013, ¿qué tiempo tenemos para migrar a la 2022? Lo que ya contesté en las últimas diapositivas, pues son 3 años a partir de, pues nosotros podríamos pensar 3 años a partir del 2022 a 2023, 2024. Yo estoy pensando que la ISO 27001-2013 estará vigente hasta septiembre del 2025. Entonces es el tiempo que tenemos, 3 años exactamente para la nueva versión de la norma. Ahora, yo estoy definiendo eso de acuerdo a mi experiencia, pero generalmente la ISO y aquí localmente en Colombia la ONAC definen las fechas, pero generalmente eso es mundial. Yo pensaría, le apostaría por eso que hasta septiembre del 2025. Para Marcela, bueno, aquí pregunta que si podemos compartir las diapositivas. Ya nos contestaron que todas se les van a enviar a sus correos. Eh, listo, de Sonia Palencia, en términos de lo que esta norma exige frente a la continuidad de algún cambio, lo que te decía Sonia, la norma ISO 27001, yo siempre he dicho que ISO 27001 hace una referencia a continuidad, pero no es una norma de continuidad. La norma de continuidad es la ISO 22301 en su versión 2019, que es bien interesante, pero aquí la ISO 27001 me hablaba de unos temas de continuidad y eso. Ahora me habla de que la organización, todo su ITC habla de informática, telecomunicaciones, debe estar preparada y debe hacer pruebas de acuerdo a los requerimientos de continuidad de la organización. Ese control que les comentaba, que les mostré por acá en preparación de las TIC para la continuidad del negocio, el 530, es el gran cambio que de pronto ha habido con respecto a este tema. Entonces, ese es el punto en el tema de continuidad. Ahora, Lorena, es decir, que el anexo A ya no me exige tener definida una política, solo definir un control. No, lo del tema de las políticas se mantiene. Ahora, el tema de las políticas específicas, yo no la he leído al detalle. Como todos sabemos, la norma en el numeral 5.2 me habla de la política de seguridad y dentro de cada uno de estos controles me habla de las políticas específicas, que mínimo eran 10 políticas específicas. No sé ahorita cuántas son exactamente, pero todo ese tema se mantiene. El tema de las políticas no tuvo ningún cambio. Para Lore Herrera, que preguntaba. Naldi Rodríguez pregunta, ¿las pruebas de ethical hacking son obligatorias? Naldi, yo vuelvo al tema de las buenas prácticas. La norma no me dice que las pruebas de ethical hacking sean obligatorias. La norma me dice que yo debo tener una gestión de las vulnerabilidades técnicas. Tú puedes decir, no, es que yo no tengo ethical hacking, sino tengo pen testing, o yo tengo una prueba de estrés, eso me podría llegar a servir, pero todos los técnicos sabemos que la mejor forma, o sea, yo les digo una cosa, y eso lo digo a nivel de ingeniero de sistemas, no de auditor de Bureau Veritas. Yo no certificaría una empresa si no tiene una prueba ética del hacking, que el alcance sea los sistemas core de la organización, si esos están dentro del alcance. ¿Por qué? Porque es que técnicamente nosotros no podemos decir, sí, tome, certifíquese en ISO 27 por Bureau Veritas, pero no hay ningún ente, ojalá que fuera externo, que me pudiera decir, no, aquí no hay ninguna vulnerabilidad o las vulnerabilidades fueron tratadas. Ese tipo de cosas son bien importantes que nosotros las tengamos en cuenta, pero como te digo, siempre hemos dicho que por allá en el control A12, antes había un tema de vulnerabilidades, ahorita se mantiene en la parte de la gestión de vulnerabilidades y lo ideal es que hubiera una prueba de ethical hacking o una prueba de pen testing o una prueba, algún tipo de esas pruebas que puedan llegar a probar el sistema. Y ojo con eso, que el alcance, porque es que a veces, no, es que yo tengo un ethical hacking que le hice a mi PBX, pero pues el PBX no es del alcance, yo necesito es que el alcance sean los sistemas core o los servidores donde están los aplicativos que están certificando. ¿Qué otro? Daniela Pérez pregunta, este año tenemos programa de renovación, ¿se podrá hacer con la versión 2002? Daniela, si tu renovación es, yo pienso que en el primer semestre, bueno, yo no te sabría decir, como te decía,
nosotros como auditores de Buró Veritas ya tenemos las competencias para certificar. Buró Veritas tiene que hacer un paso, una homologación ante la UNAC, según tengo entendido, y que esa no creo que se ha hecho. Pero si tú te vas a certificar en junio o julio, yo pensaría que no hay ningún problema en que tú lo hagas en la nueva versión 2022. Sería bien interesante. Con mucho gusto desde Buró Veritas te ayudamos con ese tema. Pero sí, este año lo que te digo, si tú lo vas a hacer en 15 días, de pronto no, pero ya en 2 meses, en el segundo semestre, ya se podría hacer sin ningún problema. Ahora, ¿qué otro que podrían reenviar la encuesta de asistencia? Bueno, ¿cómo se puede controlar la fuga de información en el trabajo de equipos móviles? Pregunta Diana, Paola Guasaco. Diana, precisamente yo siempre he creído que los sistemas de información, uno de los grandes retos de los sistemas de seguridad de la información es que todos estos sistemas se atomizaron con la pandemia, es decir, cada uno se fue a trabajar desde su casa y el sistema estaba hecho para controlar a todos desde su oficina. Pero con el hecho de irse a sus casas también hace un reto bien interesante porque precisamente los sistemas de información permiten que yo pueda llegar a tener una conexión segura, inclusive no importa que sea desde una red pública, ahorita hay sistemas que le dicen a usted, no importa desde dónde se conecte, pero todos estos son herramientas de TI que permiten eso. Hay sistemas más invasivos que le obligan a uno a que abra la cámara para que se den cuenta uno dónde está trabajando y son las condiciones. Sin embargo, sí hay formas de controlar toda la fuga de información desde teletrabajo. Hay herramientas de pérdida de datos que controlan cualquier tipo de información que yo trate de copiar en un dispositivo externo, en un drive, en fin, en una cantidad de cosas. Y lo que les digo, hay ahorita muchos sistemas que controlan el punto final y el punto final puede estar conectado desde una red insegura y pasar por una cantidad de cosas, pero la información está salvaguardada. Entonces, herramientas tecnológicas existen para controlar la fuga de información y el teletrabajo, como les digo, yo siempre he pensado que el teletrabajo llegó para quedarse en ciudades como Bogotá, que la movilidad es bastante compleja y también para temas de continuidad, pues sabemos que el teletrabajo es una forma de mantener cierta disposición a un trabajo permanente. Entonces, herramientas las hay y se pueden adquirir, no hay ningún problema. Yo realicé la auditoría interna con la versión 2013, pregunta Lorena Herrera. Debo hacer nuevamente auditoría, pero con la versión 2022. Lorena, si tú vas sí, tú debes hacer, primero, pues tú debes capacitarte, precisamente lo que decían con Carolina Espejo, ustedes pueden averiguar sobre los temas. Si tú eres auditora interna, debes actualizar tus cursos para que seas auditora interna en la nueva versión. Después de que tú seas auditora interna, entonces tú tienes que ir a hacer la auditoría, o sea, primero toca migrar el sistema, por supuesto, porque tú me dices que si te debes hacer nuevamente la auditoría, primero te toca migrar el sistema en la empresa, después de que el sistema esté migrado, entonces ahí sí tienes que hacer la auditoría interna de la nueva versión y ya luego sí pedir al ente certificador a Buró Veritas que te haga la auditoría bajo los nuevos esquemas de la norma. En esa parte es importante aclararles que Buró Veritas, por ejemplo, hará una ampliación de tiempo, que a veces es mediodía, un día, de acuerdo al tamaño de la empresa, para actualizar a la nueva versión de la norma. ¿Qué quiere decir eso? Que si su auditoría de seguimiento era de 2 días y ustedes van a actualizar a la nueva versión de la norma, entonces ahora la auditoría de seguimiento solo por este caso va a ser de 2.5 días para temas de tiempos para actualizar a la nueva versión de la norma y ya el otro año sí seguiría en 2 días y se generaría un nuevo certificado. Eso es bien importante que lo sepan. Ahorita los certificados están saliendo en medio digital, entonces se generaría un nuevo certificado diciendo que la empresa, por ejemplo, de Lorena, donde trabaja Lorena, está certificada en la nueva versión ISO 27001-2022. Entonces, esas creo que son todas las preguntas. No sé si tienen algún comentario, alguna otra duda, inquietud con respecto a este tema. Bueno, espera un momentico que veo que hay otras preguntas que me dicen que le hicieron directamente.
que si yo puedo obtener el certificado con la versión del 2022, ya se puede obtener. Bueno, es lo que acabé de comentar. Nosotros ya estamos capacitados y Buró Veritas ya dentro de unos días se podrá, entonces sí se puede. Eso preguntó Daniela Pérez y Angie Corredor, ¿dónde se puede verificar que el proveedor de servicio de la nube se encuentra certificado? ¿Qué tipo de certificación adicional? Angie Corredor, yo te respondo. Generalmente tú le puedes pedir al operador de nube que te dé un certificado, por ejemplo, nubes como Amazon o Azure de Microsoft son certificadas en ISO 27001. Tú entras a la página de ellos y en la página de ellos encuentras el certificado que cubre todos los servicios que ellos tienen en la nube. Pero tú le puedes preguntar, pero venga, necesito que me haga un form, me envíe su certificado de ISO 27001 a ver si lo tiene. Vuelvo a Lore Herrera, que me decía que la nueva versión me exige no tener políticas. No, yo debo tener políticas, que ahorita no tenemos el dominio A5 que me habla, pero tenemos lo del numeral 5, precisamente que me habla del tema de las políticas. Y las últimas preguntas que veo aquí, esta norma de RF de transportes, bueno, de María Isabel Rodríguez primero me dice qué tipo de empresa le aplica obligatoriamente esta norma. Esta norma no aplica a ninguna empresas. En Colombia aplica, según la DIAN, a las empresas, obliga a las empresas de facturación electrónica a que estén certificados. En este momento el 60% de las empresas en Colombia de facturación electrónica están certificadas. Es una buena práctica que tienen casi todas las empresas de telecomunicaciones y de TI, de tecnología informática, porque es un tema de datos, de información, pero muchas empresas en Colombia, como la Bolsa de Valores, empresas grandes, empresas chicas de consultoría, de muchos otros sectores. Yo he auditado minas de oro en Sudamérica y sobre todo TI, son certificadas. No es que sean obligadas, esto es un término igual que ISO 9001, nadie obliga a nadie a certificarse en ISO 9001, es una buena práctica que las organizaciones saben que ayuda a mejorar su seguridad de la información. Y de Rocío Perdoso, buenos días. Si el segundo semestre me certifico en la norma ISO 27001, puedo auditar procesos en mi organización que esté certificada en la versión 2013. Precisamente lo que te digo, primero tú tendrías que hacer la migración de la empresa a 2022 para luego poder llegar a auditar, porque no tiene, de nada serviría que tú hagas el curso, Rocío, que tú hagas el curso en 2022 y si no estás, si tu empresa no está no ha migrado a la nueva versión, entonces no serviría. Y la última de Diana Paola Guasaco, si mi empresa se encuentra certificada en ISO 27, nosotros como auditores debemos seguir auditando sobre la misma o podemos auditar, bueno, la misma pregunta. No, primero la empresa tiene que migrar a la norma ISO 27001-2022 y luego si ahí tú aplicarías tu conocimiento de auditora interna en esta nueva versión. Primero la empresa se tiene que migrar, ustedes deben tomar el curso de la empresa migrar y luego ahí se hace la auditoría en esta versión. Señores y señoras, muchas gracias por su tiempo, muy amables. No sé si tú quieres agregar algo desde la oficina de Buró Veritas. Sí, no, Oscar, muchas gracias por este webinar que estuvo muy interesante. Estoy segura que quedaron bastante satisfechos con la información brindada en este seminario. Les recuerdo, vamos a estar enviando las memorias. Vi muchas preguntas relacionadas a eso, así que tranquilos que van a estar recibiendo sus memorias, su descuento y tienen ya en el chat el número de Carolina Espejo que los puede estar asesorando en todo este tema. Entonces, no siendo más, Oscar, muchas gracias por participar en este seminario y los invitamos a todos a que sigan participando en los próximos que se van a estar dando a lo largo de todo este año. La encuesta de Bueno, satisfacción va a estar al final de este webinar que se va a lanzar automáticamente por Zoom. Si la pueden contestar, les agradecemos mucho para conocer su opinión sobre estos webinars y para poder continuar brindándoles más de estos seminarios. perfecto, muchas gracias, que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a todos.